Bueno, vamos entonces a empezar. Christopher, entonces yo voy a poner el micrófono mío en silencio para que haga la oración inicial y después seguimos con la alabanza. Ok. ¿Tú me dices? Oh, Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este momento, Padre, te vengo a agradecer por esta oportunidad que me has dado de estar frente a estas personas, poder abrir esta prédica con esta oración, Padre. Quiero primero que todo, la verdad, agradecerte porque esto fue algo que yo te pedí hace unos días, que quería acercarme más a ti, Padre, a servirte y que sentirme útil para ti, para ayudar a las personas y estar haciendo algo, Padre Celestial, en buenas obras aquí. Quiero pedirte, por favor, bendiciones para cada una de esas personas, Padre, por cualquier situación que estén pasando en este momento, ya sea económica, de salud. Tú que conoces a cada una de esas personas, Padre Celestial, tú sabes lo que necesitan y en los momentos o en la situación que están pasando. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que por favor, Padre Celestial, manda bendición a cada una de esas personas, que los bendigas, que como te dije anteriormente, que cualquier cosa que estén pasando, Padre Celestial, que tú conoces lo que es, lleva a tus ángeles, Padre Celestial, que te lleven bendición, Padre, y que sigan cada una de esas personas, Padre Celestial, sigan en tu buen camino, Padre Celestial, que sigan en obediencia, Padre, buscándote cada día más. Y tú que eres un Padre bueno, Padre Celestial, y que escucha las oraciones de tus hijos, por favor bendícelos, Padre. Y una vez más quiero darte gracias por esta bonita oportunidad y que la prédica de hoy sea de mucho provecho para cada uno de nosotros que estamos conectados, Padre, y que sea tú el que tome control de cada una de las personas que vayan a hablar el día de hoy, de mi primo Fabricio, doña Jamie y todos los que están aquí, Padre Celestial, que sea tu palabra, seas tú el que habla a través de cada una de las personas, Padre, para que sea bendición para cada uno de nosotros. Una vez más, gracias, Padre, por esta oportunidad, gracias por este momento, gracias por esta linda tarde, Padre, y en el nombre de Jesús, una vez más, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén y amén. Listo. Ok, ahora vamos con la alabanza. Esteban, está el micrófono en silencio. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך, שמודה אני לך. אצעד לך, אדיר שמך, אליך אקרא, לך חיי, לך ליבי ותודתי, לך אקרא, לך מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על קשר שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי.
למנוחה מודה אני, על שפע וברכה, למשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקריה, לך חיי, לך ליבי, ותודתי, לך אקריה, אליך אקריה. על כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי. אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקריה, לך חיי, לך ליבי, ותודתי, לך אקריה, לך אקריה. Gloria a Dios por la alabanza. Para los que no habían escuchado alabanza, ese es en hebreo. El Señor escogió esa alabanza para el día de hoy. Gracias, Christopher, por la oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te damos las gracias y la bendición de poder contar, Señor, con tu presencia, que es lo más importante. Señor, en este Shabbat, te damos las gracias, Padre del cielo, por todas las personas que están conectados y los que van a escuchar el video también, Señor, en algún momento y verlo. En este momento, Padre del cielo, te damos las gracias también porque nuestros nombres están escritos, Señor, en el libro de la vida del Cordero, como lo dice la palabra. Gracias, Padre Santo, porque tenemos un techo, tenemos, Señor, salud, tenemos tu palabra, Padre del cielo, que es lámpara para nuestros pies. En este momento venimos, Padre Santo, descontaminándonos de toda contaminación espiritual, dejando todo afán, toda preocupación, toda distracción, Señor, aparte, porque en este momento te queremos, Señor, dedicar este tiempo solamente a ti, amado y precioso Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre del cielo, que saques, Señor, todo pensamiento y toda emoción desordenada de la mente, el corazón y el alma de los que estamos aquí reunidos, Señor, a través de la tecnología. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos llenes de paz, que podamos tener, Señor, en este momento la concentración y la revelación para el mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús yo declaro que yo no soy nadie ni soy nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, como dice Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Bueno, ya vamos a celebrar la Santa Cena. Esta es la primera vez en estas semanas que hemos estado transmitiendo de que el Señor nos pone a hacer la Santa Cena desde el principio. Entonces ya tienen ahí el jugo de uvas y el pan sin levadura o la galleta de soda, que puede ser también. Voy a empezar leyendo en Lucas 22 del 7 en adelante, donde dice: institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que le preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca,
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos será el que había de hacer esto. Después la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11 la importancia de celebrar la Santa Cena estando limpios delante de Dios y andando en obediencia, en santidad, rectitud, porque si no es mejor no tomarla. Voy a leer 1 Corintios 11 del 27 al 34. Dice: tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice que si uno toma indignamente la cena del Señor, come y bebe para juicio. Por eso es que esto es tan delicado y tan importante, la celebración de la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacer una oración juntos para ponernos a cuentas con el Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos cada uno de nosotros en este momento, poniéndonos, Señor, a cuenta contigo, Señor, sabiendo que de una u otra manera, Señor, fallamos. Te pedimos perdón por toda palabra ociosa, toda palabra de contienda, de chisme, de murmuración, toda emoción desordenada, todo pensamiento vano y sin sentido, todo lo que hayamos hecho o dicho, que haya contristado o enojado el Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, que si hubiéramos pecado, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, como dice en 1 de Juan. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos laves con tu sangre. En este momento, Señor, te pedimos, Padre del cielo, que recibas esto que estamos haciendo en memoria tuya, Señor. Yo me voy a poner de pie aquí para bendecir el pan. Tomamos primero el pan. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, por el privilegio de podernos reunir, Señor, en este país, Señor, sin persecución, que sabemos que en otros lugares ya no se pueden reunir ni siquiera a través de la tecnología. En este momento, Señor, venimos diciéndote que estamos celebrando la Santa Cena hoy, Señor, Shabbat 28 del mes de noviembre, Señor, para tu gloria y para tu honra. La palabra dice que el Señor Jesús levantó el pan y lo bendijo, dando gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre del cielo, porque a través de tu Hijo Jesús tenemos nosotros acceso a una salvación, Señor. Gracias por habernos rescatado de la condenación del infierno. Como dice la Biblia, habernos trasladado al reino de tu Hijo amado Jesucristo.
En este momento, Señor, bendecimos el pan, que es representación del cuerpo que tú entregaste por nosotros. Señor, te damos gracias y lo bendecimos en memoria de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Les comemos el pan. Seguidamente la palabra dice, Señor, que levantaste, Señor, la copa y el vino, Señor, y diste gracias, igual ahorita nosotros con este jugo de uvas, que es representación de tu sangre, la que derramaste por nosotros en la cruz. Venimos dándote las gracias por el sacrificio, Señor, y también bendecimos este jugo de uvas que es representación de la sangre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias porque a través de ese sacrificio, Señor, perfecto, todos nosotros a través de la fe en Jesucristo tenemos, Señor, acceso a la salvación. Te damos las gracias, Señor, también, Jesús, porque tu palabra dice que no vas a tomar vino, sino hasta que lo tomes con nosotros en las bodas del Cordero. Y anhelamos estar ahí, en ese evento, precioso Jesús. Ven pronto, como dice la palabra. Y recordamos, Señor, en este Shabbat, en esta tarde, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, siendo pecadores, cada uno de nosotros y todo el mundo. Tú, Señor, y en tu misericordia nos reconcilias con el Padre a través de este sacrificio. Bendecimos este jugo de uvas, Señor, y es representación de tu sangre, y lo bendecimos en tu nombre. Amén. Les tomamos el jugo de uvas. Gracias, Señor Jesús, nuevamente, Señor, por el sacrificio que hiciste, Señor, en esta tarde. Estamos recordando, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te pedimos, Padre Santo, que abras, Señor, nuestro entendimiento para el mensaje que tú tienes para el día de hoy, Señor, que es la palabra, Señor, que es la que nos hace, Señor, sabios en frente de un enemigo, Señor, que no está jugando, Señor, y es un enemigo que tenemos que conocer. Te damos las gracias nuevamente, Señor, y te pedimos que se derrame y que se active poderosamente el Espíritu Santo en nosotros y que nos dé revelación. Como dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre ellos, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Ya nos podemos sentar para empezar con el estudio de hoy. Prédica de hoy. El Señor nos puso para el tema de hoy, el título es El engaño principal del enemigo. Ese es el título. Para los que tienen la Biblia ahí, vamos a estar revisando mucho el capítulo 3 de Génesis, pero voy a empezar por Apocalipsis 12:7. Vamos a durar más en Génesis 3, pero voy a empezar por Apocalipsis 12:7. El título de la prédica de hoy, el engaño principal del enemigo o el gran engaño. Es cómo es que Satanás se engaña al ser humano desde el principio. Apocalipsis 12:7 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dicen, le dicen varios nombres al enemigo, ¿verdad? Le dice Diablo, Satanás, le dice serpiente antigua y le dice el gran dragón. La palabra Satanás significa el que se opone, el que resiste, un adversario, un mentiroso en espera. Esta definición me hizo gracia, un mentiroso en espera.
en espera de su oportunidad. Enemigo de Dios es acusador, significa también calumniador. Adversario que se opone a otro en propósitos o en acciones. Es el nombre dado al príncipe de los espíritus malignos, adversario de Dios y de Cristo. Incita a los hombres al pecado y a la apostasía. La apostasía significa abandonar la fe verdadera. Satanás no es un nombre propio. Satanás significa adversario. Independientemente del grado que tenga un espíritu inmundo, en la Biblia siempre les dice Satanás. Pero a este no solo le dice Satanás, el de Apocalipsis 12:7, sino que le dice serpiente antigua, gran dragón, diablo y Satanás. Como dejando claro, ¿verdad?, que es el personaje que sale en Isaías 14. Dice que otra de las definiciones de Satanás es una persona o alguien que engaña al hombre con artimañas. Y una artimaña, dice la definición, que es una acción hábil, disimulada, malintencionada para conseguir algo, pero sí es disimulada. Por eso la Biblia lo menciona y lo describe como una serpiente, porque él no se presenta desde el principio como es, sino se hace pasar por algo que no es. Parte de las características de este personaje. La Biblia dice que los adoradores de imágenes están bajo su control. Por sus demonios puede apoderarse de los hombres y cambiar su comportamiento, su entendimiento, y puede afligir a los hombres con enfermedades y síntomas. Por ejemplo, en el caso de la liberación que hizo el Señor de un muchacho que era mudo, dice que el espíritu mudo salió del muchacho, el mudo habló y la gente se maravilló. Ponen síntomas en las personas, los espíritus inmundos. La Biblia dice que Dios ya lo venció en la cruz y que al final del reino milenial de Cristo será lanzado al lago de fuego y azufre para una eternidad. Eso es después de la gran tribulación y después del reino milenial de Cristo. Por ahora sigue haciendo lo que hace desde Génesis 3. Parte de lo que este ser hace con el ser humano es evitar que la humanidad crea en la verdad de la palabra de Dios. La oculta, la palabra. Y en la mayoría de los casos, él la oculta para que la gente ni siquiera la lea. Muchas personas, y lo hemos visto en misiones, tienen la Biblia en la casa, pero nunca la leen, sino que la tienen abierta muchos en el Salmo 91, como si el Salmo 91 fuera ya una garantía de que no va a pasar nada en la casa. No solo la esconde, sino que él tuerce lo que la Biblia dice para que sea puesta en duda la palabra de Dios y a la larga sea desechada. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, en Lucas 8, del 11 al 12, dice lo siguiente: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí lo dice muy claro que es parte de lo que este individuo hace, que la persona no crea y se salve. O sea, que él trabaja para que uno se pierda. Por eso es que el Señor pone hoy que repasemos cómo es la manera que está en la Biblia descrita, que él ataca o tienta al ser humano, que está por escrito. Esto es lo que Satanás hizo con Eva desde el principio. Satanás va siempre a traer o a tratar de mentirle, de desinformarle, de despistarlo, de entretenerlo, de extraviarlo de la verdad. Ese es su principal oficio u objetivo, que las personas se pierdan en el infierno, y está activo. Muchas personas dicen que el enemigo ya fue vencido en la cruz y que ya no tiene poder sobre el creyente. Sí fue vencido en la cruz, pero el creyente tiene que hacer ejercicio de la autoridad que el Señor nos ha dado para poder luchar contra un enemigo que no va a descansar hasta que la persona se pierda, o regrese al mundo, o viva una vida doble, un pie en el mundo y otro en la iglesia, en el evangelio. En Génesis 2, por ejemplo, vemos que el único mandamiento que el Señor, o por lo menos el que podemos revisar en la Biblia, que le dio a Adán desde el principio, es el siguiente. Voy a leer Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios dijo: coman de todos, de este no. De todos, de este no. Eso fue lo que Dios dijo. Si comen de este, se mueren. El mandamiento no es ambiguo ni es difícil de entender. Coman de todos, de este no. Si comen, se mueren. Analizando la estrategia del enemigo. El gran engaño de Satanás consiste en convencer al hombre de que se puede pecar sin ninguna consecuencia. Ese es el gran engaño. Es el título de la prédica, el gran engaño. Dios había dado un mandamiento muy claro, sin ambigüedad. Coman de todo árbol del huerto, pero el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Los mandamientos siempre son claros. Los mandamientos de Dios no tienen diferentes interpretaciones, ni son complicados, ni son confusos, ni engañosos. Porque muchas personas justifican su desobediencia a Dios con la frase: es que depende cómo usted interprete la Biblia. Es una frase que uno escucha muy a menudo, que todo depende cómo interprete uno la Biblia. Pero ahí es donde viene que cómo puede uno interpretar diferente los mandamientos que vienen en Éxodo 20. Por ejemplo, no matarás. No sé de qué otro ángulo se puede interpretar. No matarás. No cometerás adulterio. Está claro, no cometerás adulterio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese no está tampoco sujeto a interpretación. No hurtarás. Honra a tu padre y a tu madre. Son claros los mandamientos. No es no en cualquier idioma. Dios no dijo: no deberían hurtar, no deberían matar, no deberían cometer adulterio. Dios dijo: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. No es una sugerencia. Los mandamientos de Dios no son sugerencias, son mandamientos. El mandamiento que Dios dio al hombre al inicio, en Génesis 2, imponía pena de muerte. Dios fue el que puso o impuso la pena de muerte como castigo a la desobediencia del único mandamiento que Él dejó desde el principio. Porque Dios es el que decide quién vive y quién muere. Nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste al ser humano, Dios tiene la última palabra a ver quién vive y quién muere. Romanos 6:23 dice muy claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice: porque la paga del pecado es muerte, sigue estando vigente. Eso es un versículo del Nuevo Testamento. Porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que Dios dijo al principio. Si comen, se mueren. En Juan 8, por eso dice la Biblia que el diablo es homicida desde el principio. Cuando dice que no todos son hijos de Dios. Eso está en Juan 8, del 31 en adelante. Perdón. Dice que el diablo es homicida desde el principio porque nos lleva a Génesis a investigar que cuando Satanás convence a Eva y después Adán también pecan, ellos pierden o entra más bien la muerte en el mundo. Por eso es el homicida desde el principio. Porque con el engaño lo que hizo fue matar espiritualmente a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Iba así, nos vamos a Génesis 3, vamos a estudiar un ratito cuál es el procedimiento o el método que usa la serpiente desde el principio y hasta hoy, porque lo sigue usando, porque es una receta, es un principio. Dice en Génesis 3, 1, y lo voy a leer hasta el 24, aprovechando que tal vez algunas personas no lo hayan leído todo, lo voy a leer del 1 hasta el 24. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3. Ahora sí, vamos a escudriñar y revisar qué fue lo que hizo y cómo fue que Satanás empezó su intervención. Pero la serpiente era astuta, dice la palabra. Ese es un principio espiritual. Es la más astuta, dice aquí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra o la definición de astucia o de astuto es ser agudo, hábil para engañar o para evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. ¿Qué significa artificiosamente cualquier fin? Que para Satanás el fin justifica los medios. No importa lo que haya que hacer, el fin justifica los medios. Ya sea el dinero, la fornicación, el adulterio, no importa cómo lo haga uno, hay que hacerlo. La astucia es muy diferente a la sabiduría de Dios. En la astucia, el fin justifica los medios. En la astucia, lo importante es el objetivo sin importar a quién dañemos haciendo algo. Para Dios es importante la obediencia. La manera de conseguir el resultado es muy importante para Dios. Es parte de la obediencia. Por ejemplo, hay mucha gente, ¿verdad?, que si quiere dinero se mete en negocios ilícitos, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Y cuando hay impunidad, la gente le pierde el miedo y la vergüenza y se mete a hacer lo que es ilícito con tal de tener dinero. Eso es lo que significa astucia. Hacerlo sin importar si hago algo ilícito o prohibido, porque el objetivo es más importante que la manera en que yo lo haga. Un principio bíblico acá es que sin contar con la sabiduría de Dios, sin el Espíritu Santo dentro nuestro, sin la cobertura de Dios y sin estar en obediencia a Dios, este personaje siempre nos va a engañar.
Y yo pongo un ejemplo, es como jugar ajedrez con un enemigo que siempre le va a ganar a uno, incluso cuando el tablero está agotado. Eso es lo que dice Génesis 3. La serpiente es la más astuta de todos los seres creados. Si yo soy hijo de Dios o somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, Dios pone la sabiduría y el discernimiento para poder identificar cuándo es un ataque del enemigo, cuándo viene de Dios, cuándo viene del diablo. Eso es discernir de dónde viene la información. Y también a analizarse uno mismo, a ver si estamos cayendo en el mismo error que cayó Eva y en la secuencia o en el orden de eventos que sucedió en Génesis 3. La frase astuta, más que todos los animales del campo, indica comparación de superioridad. Si no, Dios no lo hubiera puesto ahí. Y nada está por casualidad en la Biblia. Dice que es la más astuta de todo ser creado. Si nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos pone la sabiduría. Nos pone la sabiduría y el discernimiento. Ahí ya es diferente. Porque entonces vamos a poder discernir a la serpiente. Por ejemplo, si nosotros si tratamos de defendernos o luchar en contra de Satanás con nuestras propias fuerzas, es totalmente inútil y no tiene buenos resultados. En cambio, con el Señor, del lado nuestro, mejor dicho, nosotros del lado del Señor, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 21:30 que no hay sabiduría, ni hay inteligencia, ni hay consejo en contra de Jehová. Ese es otro principio espiritual. Si estamos del lado del Señor en obediencia, con la cobertura de Él y tenemos el Espíritu Santo, no importa lo que haga ese individuo o ese ser, la Biblia dice que no hay ni artimaña, ni sabiduría, ni inteligencia, ni consejo en contra de Jehová. Por eso es que tenemos que estar siempre bajo la cobertura de Él. Satanás cambió lo que Dios dijo y además lo hizo desde el principio con una pregunta engañosa, con el objetivo de poner en duda que Dios verdaderamente dijo lo que dijo. Porque es la primera intervención que hizo la serpiente desde el principio, fue una pregunta. Y cambia lo que Dios dice. La pregunta que hizo fue, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿cuántos árboles había en el jardín? La Biblia no dice, pero uno puede deducir que habían más de 2, más de 3, eran muchos. Y si vemos los límites que tiene ese lugar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es un lugar muy grande. Dios le dice, coman de todos, de uno no. Pero Satanás no pregunta lo que Dios dice, él cambia en la pregunta de una vez, torciendo lo que Dios dijo. Dios dijo muy claro, porque el día que él comieren ciertamente morirán. Ok. Dios creó al hombre, nos creó a nosotros. Nos bendijo, o bendijo a Adán. Después sacó a Eva de la costilla, los bendijo a los dos, les dijo que fructificaran y que poblaran la tierra. Los puso en un lugar donde Dios mismo tenía una relación personal y directa con el hombre. Lo puso sobre el resto de las criaturas. Es más, hasta los participó para que le pusiera el nombre a los animales. Tenían su gracia, la gracia de Dios, tenían el cuidado de Dios, su aprobación, el alimento. Tenían pureza sin malicia y sin vergüenza, sin temor. Solo debían obedecer un mandamiento, no comer del fruto de un árbol. Y es precisamente ahí donde Satanás interviene, haciendo que Eva se enfocara en lo único que no podía tener, en lo prohibido. Es la misma estrategia que Satanás sigue usando hasta hoy. Por ejemplo, hombres y mujeres casados se juegan el matrimonio completo, se juegan su alma, se juegan la vida de sus hijos, el patrimonio familiar, su felicidad, por una mentira. Cuando Satanás los convence de cometer adulterio, por ejemplo, apuestan la verdad por una mentira. Y esos errores tienen consecuencias muy graves y dolorosas y dañan muchas veces a terceros. Satanás convenció a Eva, primero torciendo lo que Dios dijo, y busca una respuesta al ser humano. Por eso hizo una pregunta, para ver cómo respondía Eva, para ver la reacción y lo que iba a decir. Para que una vez que el ser humano tenga su atención hacia lo prohibido, cuestionando lo que Dios dice,
El siguiente paso es decir que Dios miente. Eso fue lo que dice cuando dice no moriréis. Cuando Eva le contesta, que por cierto dijo algo que Dios no dijo, porque en Génesis 3 podemos leer que Eva le dijo, y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si uno revisa Génesis 2, del 15 al 17, Dios nunca dijo que no lo tocaran. Si uno se defiende en contra de este ser sin conocimiento bíblico, el enemigo entonces sigue el siguiente paso. Ya puso en duda lo que Dios dijo. Ve la reacción de la persona y oye que habla sin criterio. ¿Qué es lo que viene? Decir que Dios miente. Eso es lo que sigue. Decir que Dios miente, que su palabra no es confiable, que Dios nos está privando de algo que podemos disfrutar, que Dios es egoísta, que Dios es malo e injusto. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva después de que Eva contestó de que no podían tocar el árbol. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí dice que Dios miente. Primero pone en duda lo que Dios dice, torciendo lo que Dios dice. Porque dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios dijo, coman de todos, de uno no. Eva dijo algo que no dijo Dios. ¿Qué dice la serpiente después? Que Dios miente. No moriréis, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este versículo, el enemigo está diciendo directamente que Dios miente, que su palabra no es confiable, que Dios es egoísta, porque nos está privando de algo que podemos disfrutar, y que Dios es malo e injusto. Eso es lo que está diciendo él ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez que la serpiente ya pone en el corazón del hombre la duda acerca de lo que Dios dice en su palabra y enfoca la mente del ser humano hacia lo prohibido, el siguiente paso en el hombre, porque ya después es Eva la que interviene, es que uno empieza a justificarse mentalmente del pecado que uno va a cometer. Pensando, no es tan malo, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta. Es más, yo tengo derecho a disfrutar, no va a pasar nada. Lo puedo controlar, dice mucha gente. Cuando ya estamos viendo lo malo bueno, ya caímos en la trampa. Ese es el estudio del día de hoy. Saber que cuando nosotros estamos siendo tentados hacia lo prohibido, hay un momento donde uno puede parar el proceso. Pero si sigue el proceso, en algún momento lo que uno cree que no tiene consecuencia, tiene consecuencia, y lo que uno cree que va a dominar, lo va a dominar a uno. Eva dice en el versículo 6, o mejor dicho, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, ya lo ve atractivo, lo ve bueno para comer, y que era agradable a los ojos, a los sentidos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás nos va a poner en la mente que no importa lo que hagamos, lo que veamos, lo que escuchemos, lo que digamos, no va a pasar nada. Eso es lo que él dice. Ese es el gran engaño, que no van a haber consecuencias. Cuando la Biblia dice muy claramente en el Salmo 39, del 10 al 11, dice, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Aquí dice que cuando uno peca, Dios castiga al hombre y lo corrige. Y dice que deshace como polilla, que son esas mariposas, ¿verdad? Que son muy frágiles. Deshace como polilla lo que el hombre estima más. O sea, que el que se daña es uno por donde más duele. Eso es lo que dice el Salmo 39, del 10 al 11. Lo voy a repetir. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. En toda la Escritura vemos que el pecado siempre es la causa que trae ruina al alma del ser humano. Es la razón y la causa de ver un mundo caído,
en decadencia, podrido, absolutamente, todo pecado trata una consecuencia negativa para el ser humano. Satanás es el tentador, además del engañador. Vamos a leer donde dice. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él engaña, sí, pero también tienta. Es parte de lo que él hace. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que traicionara a Jesús. Él induce al pecado. 1 Corintios 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí dice que Satanás se levantó contra, no a favor, siempre está en contra nuestra del ser humano. Dice que incitó al rey David a que hiciese un censo que Dios no había aprobado. Y después viene la consecuencia, donde podemos ver que se murieron miles de personas por eso, por la desobediencia del rey David, porque Satanás lo incitó. Una vez que el hombre falla en contra de Dios, la serpiente ya tiene una brecha, que es una endijita, que hasta en la parte física, ¿verdad? Una serpiente no ocupa la puerta abierta completamente para entrar, lo que ocupa es una endijita, una brecha, ya por ahí él entra. Ya vamos a ver dónde lo dice. La serpiente ya tiene una brecha abierta o el portillo para acusarnos delante del Padre. En Eclesiastés 10:8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar el vallado es hacerle un hueco a la fortaleza o la muralla que el Señor tiene de protección en contra de ese ser. El pecado le abre un portillo a la serpiente y de acuerdo a lo que escribió Salomón, ya la serpiente mordió. Repito, el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto no tiene anexo. O sea, eso es todo. Si uno abre el portillo, la serpiente muerde. No pone más letra menuda. Con solo que uno falle, ya la serpiente va a morder. Aunque uno crea que no va a haber consecuencia, aunque uno crea que nadie lo vio, aunque uno tuerza lo que Dios dice, la consecuencia viene. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche acusa Satanás al ser humano delante de Dios, día y noche. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Está en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Él es el acusador, el tentador, el engañador. Una vez que sucede esta secuencia de eventos, viene el castigo para el hombre. Recordemos que Satanás y sus ángeles no fueron perdonados por Dios. Ellos están ya condenados y destinados al agua de fuego y azufre para una eternidad. Por eso es que no nos dejan pasar ni una. Satanás no va a dejar pasarle ni una al ser humano porque él es un fiscal o el que acusa sin él haber recibido el perdón de Dios. Quiere decir que no va a tener ninguna contemplación en señalar a dónde está el error del ser humano. Segunda de Pedro 2:4 lo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles, para ellos es que fue preparado el agua de fuego y azufre. Pero el ser humano, si no quiere seguir las instrucciones de Dios y no nace de nuevo de acuerdo al Evangelio, va a terminar en un lugar que está destinado para el diablo y sus ángeles. Esa sentencia, según la Biblia, la de los ángeles, no tiene vuelta atrás. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es otra razón por la cual esos seres nos detestan tanto. Porque Dios mismo se hizo uno de nosotros para venir a pagar la fianza por nosotros, Jesucristo, Dios hecho carne. Pero aquí dice que Él no socorrió a los ángeles.
Por eso es que ellos atacan tan duro, porque ellos no recibieron ese beneficio como el ser humano lo recibió de Dios, que Dios mismo se vino a ser uno de nosotros para salvarnos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces revisemos la secuencia de eventos que suceden cuando Satanás nos está tentando hacia lo prohibido. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Número 1, él hace que fijemos nuestra mente en algo que es prohibido y que no tenemos. Y me hace gracia porque hace unos años, cuando yo venía manejando por Bajos del Toro, iba para San José, y había una vaca de raza Jersey en un potrero que tenía un pasto increíblemente, se veía alto, ¿verdad? El pasto, o sea, tenía comida ahí solo para ella, estaba sola, como en 1 hectárea de terreno. Pero cuando yo pasé me di cuenta de que ella sacaba la cabeza por en medio de los alambres de la cerca y se estaba rompiendo el cuello, pero es porque ella quería comerse el zacate que estaba en la ronda, afuera del potrero. Entonces yo le tomé una foto y se la mandé a doña Jamie y le dije: doña Jamie, definitivamente la creación, ¿verdad?, se dañó desde el principio. ¿Cómo es posible que una vaca tenga 1 hectárea solo para ella, pero con tal de comerse lo que está afuera, ¿verdad?, de su alcance, se está rompiendo el cuello? Me hizo gracia. Entonces, cuando uno empieza a fijarse en lo que es prohibido o en lo que no tiene, ¿verdad?, en vez de darle gracias a Dios por lo que sí tiene, por el hogar que se tiene, los hijos que se tiene, el trabajo que se tiene, la salud que se tiene, Satanás siempre lo va a uno a concentrar en lo que uno no tiene. Ese es el principio del consumismo. Cuando sale un teléfono nuevo, no importa qué tan bueno tenga una persona, el que tiene, que madruga y trasnocha para ir a hacer fila a una tienda porque necesita tener el otro. Eso es parte de lo que el mundo vende. ¿Será que Dios en verdad piensa que es malo? Ya empieza uno a pensar. Más si está en el mundo y no es hijo de Dios y no conoce la palabra. Pero también a los creyentes pasa lo mismo. Empieza a pensar: Dios no castiga. Es un Dios de amor, jamás castigaría. Es más, Él me hizo así. Esa es la naturaleza del hombre. Soy solamente un humano, Dios entenderá. Segundo, empieza uno a convencerse de que no va a haber consecuencia. No habrá consecuencia, además todos lo hacen. Tengo derecho a disfrutar, o después me arrepiento, solo va a ser una vez. La serpiente le dijo a Eva: no morirás. Y apenas fallaron, entró la muerte en el planeta, en la Tierra. Número 3, se ve agradable a la vista y a los sentidos, genera placer. Cuando lo prohibido es agradable a los sentidos y genera placer, y ya llegamos a ese punto, ya estamos en una atadura y en el lazo del diablo. Eso lo dice 2 Timoteo 2, del 24 al 26. Y a veces ya no podemos controlar, sino que eso nos controla. Es cuando ya el pecado es codiciable, porque eso fue lo que dijo Eva. Y el árbol codiciable. ¿Qué es codiciable? Cuando ya estamos codiciando lo malo, es como un veneno que ya entró en el cuerpo. Ya la serpiente mordió. Codicia ese es el significado de codicia: deseo vehemente o incontrolable de poseer algo o a alguien. Deseo vehemente significa que obra de forma irreflexiva. La persona ya obra de forma irreflexiva y apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o los impulsos. Ya ni siquiera piensa en las consecuencias. Está como en automático, en autodestrucción ya. Cuando el pecado ya se convierte en eso, que es incontrolable, ya la serpiente mordió y el veneno ya está adentro. Por eso es que es mejor parar la secuencia de eventos desde el principio. Las consecuencias del pecado son y es la ruina espiritual, la muerte espiritual, el castigo y la maldición durante nuestra vida y aún después de la muerte. Una de las definiciones bíblicas de muerte que más me ha llamado la atención es la siguiente. Dice que la muerte es
las miserias y sufrimientos que le sobrevienen al alma por causa del pecado, miserias y sufrimiento que acompañan durante la vida sobre la tierra y luego se prolongan y aumentan una eternidad en el infierno. Voy a repetir la definición. Esta es la definición de muerte. Una de las. Dice que son los sufrimientos y la miseria que le sobreviene al alma humana por causa del pecado, miserias o sufrimientos que acompañan durante toda la vida sobre la tierra y luego se prolongan y aumentan una eternidad en el infierno. Dios lo dejó muy claro. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Veamos que Dios, en la palabra en Génesis 3, en cuanto a qué fue lo que perdió el hombre después de pecar contra Dios. Vamos a ver qué fue lo que perdieron. Porque ahí lo dice, lo leímos ahora. Lo primero que perdieron fue la inocencia. Se les abrieron los ojos, tuvieron que estaban desnudos. Y es, por ejemplo, uno cuando ve un niño, ¿verdad? Como un niño nace y va creciendo, como el niño viene, ¿verdad? Con inocencia. Conforme se va ensuciando la mente, el niño va perdiendo la inocencia. Porque eso es un reflejo de cómo era al principio. Ellos perdieron la inocencia. ¿Qué significa inocencia? Estado del alma limpia de culpa o sencillez de corazón. Así es un niño. Cuando nadie lo ha dañado todavía, tiene sencillez de corazón, no tiene la malicia. Estado del alma limpio de culpa, sencillez de corazón. Ellos, en cambio, se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon. Entró la vergüenza y la malicia. Número 2, perdieron la relación con Dios y además de eso entró el miedo y la culpa. La persona se aleja de Dios porque cree que ya no es digna del amor ni del perdón de Dios. Mucha gente que le pasa eso, que cuando peca piensa que ya está tan sucia, tan dañada, que Dios ni siquiera los va a perdonar a ellos porque no son dignos del perdón de Dios. Eso es lo que hace Satanás con un ser humano. Lo convence de que no tiene perdón de Dios y que no es digno del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero eso no estaba antes, eso sale en Génesis 3:10, donde dice que entró el miedo y la culpa. De hecho, es la primera vez que sale la palabra temor en toda la Biblia. Cuando dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis 3:10, la primera vez que sale miedo en la Biblia, Génesis 3:10. Tercera cosa que perdieron, o que entró, se empezaron a culpar entre ellos por haber pecado, lo vemos en Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se van tirando la culpa. Vemos en el resto del capítulo que eso de nada sirvió como excusa. O sea, yo no le puedo decir a Dios que fue por culpa de Mengano, Sutano o Perencejo. La Biblia dice en Romanos que cada quien va a dar cuenta de Dios individualmente. La salvación no es en grupo. Cada uno le va a dar cuentas a Dios, pero aquí se empezaron a echar la culpa. O sea, empezaron a ser desleales unos con otros. Vemos, por ejemplo, en el resto del capítulo que eso de nada sirvió como excusa. Toda la creación cambió a partir de ahí, se maldijo la tierra hasta hoy. Y eso está en el Nuevo Testamento. En Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto. Se maldijo la tierra, eso se lo dijo Dios a Adán. Además, le dijo que fue por culpa de él, del hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa, le dijo Adán. Se maldijo la tierra. Número 4, entró el dolor en los partos de las mujeres. Número 5, se maldijo toda la tierra, Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Se maldijo la tierra y sus descendientes. Entró la muerte, el sufrimiento, la aflicción, la pena, la pérdida. Pecar contra Dios causa daños y consecuencias muy graves. Satanás siempre va a hacernos creer de que uno puede pecar y no va a haber consecuencias. Fue lo que hizo desde el principio. Número 6, perdieron su hogar.
Los echaron del paraíso, los echaron del jardín. A luchar solos afuera del jardín del Edén. Cuando pecaron, lo perdieron todo. Dios los echó del Edén, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay gente que pierde todo por un pecado, por un error, que tiene una consecuencia para todo el resto de la vida, y además de eso daña a gente que viene en otra generación. En algún momento en mi vida, ya es parte del testimonio, cuando yo era adolescente pensé que Dios se había olvidado de la creación, porque en mi vida solo había sufrimiento, tristeza, vacío, preguntas sin respuestas satisfactorias, sino que eran opiniones humanas lo que respondían. Yo me preguntaba por qué tantas cosas feas alrededor, incluso en mi familia. No parecía haber alguien que explicara por qué sucedían todas estas cosas en mi vida. Y así ve mucha gente hoy en día, sin respuestas, sin sentido, por inercia y sin esperanza de que las cosas puedan cambiar. Cuando llegué a los pies del Señor Jesús, o mejor dicho, cuando el Padre me acercó a su Hijo, eso es bíblico, en Juan 6:44 lo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que el Padre es el que nos lleva al Hijo, de acuerdo a Juan 6:44. Y el Señor me envió al ministerio a Padre hace 7 años con doña Jamie. Y doña Jamie me puso a leer Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y tiene un título, y dice: consecuencias de la desobediencia. Una lista con 53 versículos que explica muy claramente cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano, independientemente de la edad, género, clase social, intelecto, títulos y oficios, o de su nacionalidad. Todos los seres humanos estamos sujetos a las leyes de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28:15? Voy a leer eso. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esa lista está vigente hasta hoy. Y de hecho, en una prédica, o cuando uno le predica, o cuando nosotros le vamos a predicar a una persona que quiere saber por qué Dios permite sufrimiento, muerte prematura, enfermedad que la ciencia no puede curar, incluyendo los males mentales o problemas mentales, lo dice en esa lista. Es una lista de diagnóstico. Voy a leer algunas nada más por el tema del tiempo. Dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. No importa donde uno se vaya, la maldición lo sigue a uno, de acuerdo a lo que dice esto. Dice: maldito el fruto de tu vientre, se maldicen los hijos. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses mano hicieres, hasta que seas destruido. Nada prospera. Dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Lo derrotan los enemigos. Las enfermedades que la ciencia no puede curar están en Deuteronomio 28:27. Dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Perder los hijos está en el 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Enfermedades incurables. Dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará contra ti hasta que seas destruido. Entonces, sí hay material bíblico de sobra para poder saber, antes de cometer los errores, de que hay una lista muy detallada con 53 versículos, y eso es parte, ¿verdad? Vienen un montón más. Por ejemplo, la Biblia dice que el adulterio acarrea ruina financiera. Dice que el hombre adúltero va a perder todo el haber de su casa, o la mujer adúltera también. La idolatría acarrea ruina, eso está en la Biblia, está en los Salmos. El pecado trae consecuencias.
Así que la próxima vez que estemos siendo tentados mentalmente hacia lo prohibido, debemos parar inmediatamente la mente y en vez de imaginarnos el placer que se va a experimentar haciendo lo malo, pongamos freno en la mente, pensando en las consecuencias de hacer lo malo. ¿Qué consecuencias van a tener en mi contra lo que voy a hacer? O lo que estoy pensando, ¿qué consecuencias va a traer lo malo que estoy pensando? Sabiendo que Dios ve los pensamientos de todos los seres humanos. Está en Salmo 33:13. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. A todos nos revisa Dios. No importa el número que seamos, Él es Dios. ¿Qué consecuencias tendrá lo que estoy diciendo? Eso es otro. Y a veces es mejor no decir nada. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que la persona es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es un dicho muy interesante y es cierto. Por eso es mejor a veces quedarse callado. ¿Qué consecuencias tendrá lo que estoy diciendo? La Biblia dice, por ejemplo, que hasta lo que estoy sintiendo. Siento enojo en mi corazón, siento celos, envidia, resentimiento, rencor. Eso abre puertas. La Biblia lo dice en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Airaos es, bueno, si se están enojando, no pequen. Porque hasta que uno no peca, puede ser que esté enojado, pero no ha pecado todavía. Cuando uno dispara, ya ahí pecó. Es mejor, si uno está enojado, no decir nada. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso está en Efesios 4:26. Tengo celos, soy una persona contenciosa, peleona o altanera. ¿Qué consecuencias tiene eso para mí? Hay que preguntarse eso. ¿Qué gano sintiendo eso, sintiéndome así? ¿Me estaré metiendo en problemas con Dios por lo que estoy a punto de hablar? Santiago 3:16 lo dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué pasa si es el arrebatamiento mientras estoy pecando? Esa es una buena pregunta. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. ¿Qué pasa si yo estoy pecando y viene el arrebatamiento? ¿Me voy a quedar? Mal negocio. Hay que meditar antes de pecar. Tomemos en cuenta que la desobediencia atrasa las promesas de Dios. Ese es otro. Entonces hay que poner en la balanza qué tanto me urge la bendición. Si yo estoy esperando que un hijo se convierta al cristianismo, que deje de hacer lo malo, que Dios haga la obra en una sanidad en la familia, que mi familia no se vaya al infierno. Si uno peca, uno está atrasando la bendición. ¿A dónde lo dice? Por ejemplo, lo dice que a Israel le costó 40 años adicionales de espera antes de ver la tierra prometida. Por haber murmurado, su desobediencia, ¿verdad?, atrasó la bendición. A Esaú, el hermano mayor de Jacob, le costó la primogenitura y la bendición de Isaac, su padre. ¿Por qué? La Biblia dice que por irreverente a los santos. Despreció la primogenitura. Se la vendió el hermano por un plato de comida. Cuando nosotros pecamos, disparamos un arma y tal vez por un momento se sienta la adrenalina y la emoción del sonido y la sacudida del disparo, hasta que nos damos cuenta que la bala nos dio en nuestro propio pie. Y de paso, dañamos también a las personas que nos rodean. El Señor Jesús le dijo eso a Pablo cuando él se le apareció, cuando él iba camino a Damasco. Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces es cuando un animal, un caballo patea para atrás, y si patea y pega un clavo, el que se daña es el caballo, no es el clavo. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Que dejara de estar atacándolo a él, a Jesús, porque el que se estaba dañando era él, Pablo, no Jesús, no Dios. Uno que se daña es uno. No caigamos en las trampas de Satanás. Los únicos que perdemos somos nosotros. Él ya no tiene nada que perder. Por eso es un enemigo tan peligroso. El pecado siempre va a traer consecuencias. No caigamos en el engaño de la serpiente. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón de pecados? Si nosotros pecamos, y estoy hablando de los nacidos de nuevo, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si uno peca, lo que hay que hacer es arrepentirse inmediatamente. No dejar que eso vaya haciéndose una costumbre o se vaya endureciendo el corazón, porque uno, cuando se da cuenta, ya está en un lugar donde ya no puede controlar el pecado y puede perder la salvación. Eso está en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la Biblia dice muy claro que Dios murió por los pecadores. O sea, este estudio es para revisar cuál es el mecanismo que Satanás usa hasta hoy para tentarnos, para desviarnos. ¿Qué dice Mateo 9, del 12 al 13? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, uno tiene que predicar que si la persona está pecando, y tiene que apartarse de hacer lo malo. La palabra arrepentimiento en la Biblia siempre tiene que ver con un cambio de dirección. Es dar vuelta 180 grados. No 360, decía una persona, es que tengo que dar vuelta 360, no, si da vuelta 360 queda viendo para el mismo lugar. Tiene que ser para el otro lado. Si está en fornicación, deje de fornicar. Si está en adulterio, dejar de adulterar. Si está haciendo algo que la Biblia dice que es malo, hay que dejar de hacerlo. Eso es el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo. Jesús para eso vino a pagar el precio por los pecadores. El Salmo 139 del 7 al 10 dice, y esta es la omnipresencia de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar, y una persona que se arrepienta genuinamente delante de Él tiene acceso a la salvación de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros predicamos el evangelio de salvación, no de condenación. La persona que no quiere hacer caso del evangelio, de acuerdo a lo que dice la Biblia, está condenada no porque uno lo condene, uno no es nadie para condenar, está condenada porque no recibió a Jesucristo, pero el Señor murió por todos los pecadores. Si estamos viviendo en pecado, o estamos practicando el pecado, o estamos haciendo algo que a Dios no le gusta, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Él acusa, viene el castigo y el que pierde su honra. Ese es el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Es un mensaje claro, espero yo, de que sea claro, que no sea ambiguo. Siempre hay consecuencia por el pecado y siempre hay un momento donde uno puede pedirle al Señor que si es lujuria, se vaya la lujuria, si es enojo, que se vaya el enojo, si es ira o lo que sea, contienda, que se vaya. En el nombre de Jesús se va a reprender y no dejar que la secuencia de eventos siga hasta que ya el pecado es codiciable. Ok, entonces ya Christopher, para hacer la oración final, espero que el mensaje haya estado claro y que Dios los bendiga mucho. Y doña Tere, vamos a estar orando por las peticiones suyas y las de todas las personas que están conectadas y los que no están conectados. Christopher. Primo, tiene el micrófono en silencio. Otra vez, no sé por qué se desconecte. Ponían el micrófono aquí y ahí no. ¿Ya ahora sí? ¿Estoy? Ok, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos delante de tu trono de gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, Padre Celestial, agradeciéndote por esta tarde, por el mensaje que nos diste hoy, que cada uno de nosotros nos haya llegado de la manera correcta, que lo hayamos entendido, Padre, y lo apliquemos en nuestro día a día para no fallarte, Padre. Como lo dijo el primo Fabricio, el enemigo es muy astuto, él sabe por dónde puede engañarnos en lo que hacemos el día a día, y gracias al mensaje de hoy por lo menos estamos más atentos a estar más en obediencia, en oración, Padre Celestial, para que tú nos estés guiando siempre por el buen camino, a darnos el discernimiento cuando el enemigo está tratando de engañarnos, de saber que está mal, Padre, y tener las fuerzas y la buena voluntad de saber
que lo bueno es solo contigo, Padre Celestial, que tú podrás en nuestros corazones la fortaleza y la voluntad de hacer siempre el bien, Padre, de agradarte cada día más y guardar tus mandamientos, Padre Celestial, que es muy importante. Quiero pedirte bendiciones una vez más para cada una de estas personas, Padre, como lo dijo la señora Teresa al principio, que está necesitada de ayuda con sus finanzas, Padre Celestial. Si es tu voluntad, te pido que por favor la bendigas en ese sentido, y no solo a ella, porque a cada una de las personas de los que están aquí, tal vez no económicamente o no sea otra situación, Padre, pero tú sabes que cada uno de nosotros tenemos alguna necesidad en este momento, algo por lo que hemos estado orando para que tú nos bendigas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te pido que por favor a cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí conectados, Padre Celestial, nos bendigas con eso, Padre, que tanto hemos necesitado y orado, para que tú traigas esa bendición a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, de verdad, por el mensaje de hoy. Gracias por esta tarde, por este día, Padre, y que cada día nos llenamos cada vez más de tu Espíritu, Padre Celestial, le hagamos buenas obras para ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Adiós. Hasta luego. Perfecto, que Dios los bendiga. Hasta luego, don Carlos, doña Olga. Que Dios los bendiga. Hasta luego.